Bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIC Radio TV. Nuestro programa de hoy se titula Comunícate de manera eficaz con el análisis transaccional. Y hoy tengo la gran suerte de contar con un invitado especial, pero que es un colaborador habitual en Sabiamente, que es Javier Estrada Campayo. Bienvenido, Javier. Gracias, Paula. Encantado de estar otra vez aquí. Sí, además yo sé que hay muchos de nuestra mucha audiencia que nos dice siempre que tienes que venir más, así que para ellos aquí te tengo. Sabéis que Javier es director junto conmigo en Raíces Psicólogos y bueno, siempre decimos que Sabiamente es la voz de Raíces en la radio. Así que hoy estamos aquí dos de las voces de Raíces y queríamos hablaros de esta comunicación eficaz que utiliza el análisis transaccional. Nosotros somos unos apasionados de muchas técnicas y de muchas teorías, pero una de ellas que nos formamos hace muchísimos años, ya no sé cuántos. Javi se formó todavía más en análisis transaccional, yo me formé un poco más en psicodrama, pero siempre ha sido algo que nos ha gustado mucho, el análisis transaccional como algo que ayuda mucho a la comunicación, que utiliza metáforas muy cercanas para entender muchas cosas de la vida y también de la terapia, y queríamos traeros un trocito y abriros un poquito de esta ventana radiofónica para que pudieseis disfrutar también vosotros y vosotras de todos estos conocimientos del análisis transaccional. Así que mi primera pregunta para ti, te voy a llamar Javi porque yo esto de llamarte Javier, sí. ¿sabes? No me sale bien en la radio. ¿Vale? Así que, ¿sí? Mejor. Bueno, pues mi primera pregunta, primero, ¿por qué te gusta tanto esto del análisis transaccional? ¿O por qué nos gusta tanto esto del análisis transaccional? Bueno, le tengo mucho cariño porque también fue la primera corriente psicológica en la que me formé. Entonces, pues es como mi primer granito de arena en todo esto. Y me gusta mucho porque, como decías, tiene un lenguaje muy sencillo, muy accesible a todo el mundo. Entonces, aunque no seas un iniciado en la psicología, digamos que gracias al lenguaje que utiliza y a las metáforas que utiliza, te permite entender muchas cosas de ti mismo, de los demás. Y también ayuda mucho como decías, al desarrollo de la comunicación eficaz entre las personas. Entonces, más allá de una simple corriente de psicología que tiene una aplicación a nivel clínico, tiene muchas más aplicaciones pues a nivel educativo, a nivel de relaciones humanas en pareja, con los demás. Bueno, no es solo en el ámbito laboral, no se circunscribe solo al ámbito clínico como a lo mejor otras corrientes. Entonces, pues me gusta porque es como muy global. Y Javi, ¿qué es esto del análisis transaccional? Porque suena así como un poco, ¿no? Análisis transaccional. ¿Qué es? Bueno, el análisis transaccional podríamos resumirlo como una teoría de la personalidad, de la comunicación y de las relaciones humanas que desarrolla un psiquiatra llamado Eric Berne en la década de los 50 y que va a concebir nuestra personalidad como la suma de 3 estados psicológicos que él denomina estados del yo. Estos 3 estados psicológicos implicarían 3 formas diferentes de relacionarnos con el mundo que van a ir determinando pues, nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestras creencias. Esos 3 estados, él establece una denominación que serían el padre, el adulto y el niño. Es como si dentro de cada uno de nosotros tuviésemos esas 3 partes, ¿no? Exacto, como si nuestra personalidad tuviera esos 3 trocitos dentro de nosotros, que él además representa gráficamente como 3 bolitas alineadas en posición vertical. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito de qué es cada una de esas partes. Cuando hablamos de parte padre, entendemos que serían pues una parte que representa las actitudes, pensamientos, pautas de conducta que se van a asemejar a las que establecería un modelo parental. Por eso llamamos parte padre. Va a estar compuesto por un sistema de creencias, de reglas, normas, principios, bien sean éticos, morales, cosas que debemos hacer, no debemos hacer, es decir, modelos de conducta que son más o menos positivos o negativos. Y que todo esto, desde que nacemos, nuestras figuras de autoridad, nuestras figuras parentales, nos van a ir transmitiendo a través del lenguaje. Nosotros vamos a ir tomando toda esa información que nos van dando, tal cual llega, no la cuestionamos, la incorporamos directamente, como si cogiéramos un magnetofón, empezáramos a grabar y todo lo que nos van contando va quedando grabado en nuestro interior. Y todo eso va conformando, a su vez, nuestro propio sistema de creencias, que luego vamos a ir funcionando con él, como decíamos, de una forma en la que no elegimos que grabamos y que incorporamos y que no, sino que lo incorporamos tal cual. Por ejemplo, pues si nos dicen, no se pega a los amigos, o no te puedes levantar de la mesa hasta que no haya terminado todo el mundo, o los niños mayores no lloran,
o es que hay que forzarse si quieres ser algo en la vida, o la vida es injusta. Bueno, pues todo ese tipo de mensajes que nos van mandando. O la vida es muy dura, ¿no? Sí, que nos van ayudando pues es como un espejo que nos ayuda a entender un poco el mundo, a saber cómo es el mundo, cómo somos nosotros, cómo es la realidad en la que nos rodeamos. Lo que pasa es que este espejo pues a veces es real y a veces no es tan real, porque a veces parte de esas creencias que nos transmiten son creencias que van implícitas de generación en generación, van pasando tal cual, sin cuestionamiento, y a veces pues llegan a estar desajustadas en el presente. Igual en su momento originario tenían un sentido, pero a veces con el paso del tiempo ese sistema de creencias deja de ser tan eficaz. Y como nos lo van transmitiendo tal cual llegó, porque es un poco como la parte genética, no es que nuestros padres nos lo transmitan porque quieran, es porque llega tal cual. Ellos lo incorporan tal cual y nos transmiten tal cual. Al final vamos a ir funcionando desde ahí y a veces pues lo que decimos puede que esté desajustado en el momento presente. Claro, por ejemplo, si nos dicen la vida es muy dura, pues a lo mejor si vivimos una posguerra, ¿no? O si nuestros abuelos vivieron una posguerra, pues efectivamente a lo mejor tenía sentido una frase así, pero a lo mejor a día de hoy pues esa frase no tiene tanto sentido, ¿no? Exacto. Hay un ejemplo muy ilustrativo que se habla siempre de él, que es que había una persona que cocinaba, bueno, sí, utilizaba recetas de sus padres para cocinar, y entonces uno de sus platos estrella era cocinar una pata de cordero. Entonces se incorporaba una serie de ingredientes, tal cual habían dicho sus padres, y en una parte del proceso, aparte de los ingredientes que incorporaba, consistía en cortar la pata de cordero por la mitad y meterla en el horno. Siempre lo hizo así, nunca se cuestionaron por qué, y de repente una persona le pregunta que por qué hace todo eso, que por qué la corta antes de meterla en el horno. Entonces él no sabe qué responder porque es como que está siguiendo la receta que le han dicho. Claro. Bueno, esto es lo que me ha transmitido, es lo que tenemos que hacer y es que se hace así. Ya, pero ¿por qué se hace así? Pues no sé por qué se hace así, pero es que a mí me han contado que se hace así. Entonces va a preguntarle a su padre, oye, esto que me contaste, ¿por qué era lo de cortar la pata de cordero en dos? Y le dicen, bueno, es que nosotros cuando teníamos la casa y cocinábamos teníamos un horno muy pequeñito, entonces la pata de cordero no cabía entera, tenemos que cortarla para que pudiera entrar. O sea que fíjate, ¿no? Se había quedado ahí. Claro, entonces en aquel momento tenía sentido cortar la pata de cordero porque si no entraba. Claro. Pero a día de hoy con el horno más grande ya no tiene sentido. Sin embargo, lo incorporó tal cual y funcionó desde ahí. Entonces ese sistema de creencias, como decíamos, lo tenemos que revisar con el paso del tiempo para decidir con qué nos quedamos y con qué no, porque hay cosas que ya pueden que no sean adaptativas o que no representen la realidad del mundo tal cual lo era, sino que ahora ya no es así. Claro. Entonces todo esto, decimos, lo conformamos, le damos una forma, lo incorporamos y tenemos como lo que llamamos ese padre interior. Esas figuras externas ahora se convierten en internas y ya funcionan desde dentro. Entonces, aunque ya no haya una persona externa que nos recuerde estas normas o estas pautas, nosotros a nosotros mismos nos lo recordamos y nos forzamos a seguirlas. A mí esto me recuerda también a cuando ves a un niño pequeñito en una escuela infantil y de repente se pone a llorar y el otro niño le da el chupete, ¿no? Es como le calma de alguna manera como le han calmado a él, ¿no? De alguna manera es lo que acabamos haciendo. Sí, esto se hace así. Me ponen el chupete, si este niño llora yo también lo hago. Exactamente. Incluso le ponen su propio chupete, ¿no? Al otro. Sí. Claro. Y cuando hablamos de parte padre, luego podemos diferenciar, podemos subdividirla en dos partes. Podemos hablar de lo que se llama el padre nutritivo o el padre crítico. Esto va a depender de cómo nos trataron, de cómo nos educaron. Si nuestros padres nos imponían unas normas desde el cuidado, desde la protección, desde el amor, con unos límites flexibles, desde la cooperación, utilizando el refuerzo positivo, vamos a consolidar lo que se llama padre nutritivo, que es que todas esas normas tenían un sentido protector y de cuidado hacia el otro. Y una mirada más positiva y más amorosa. Si por el contrario nos establecieron un sistema de normas basada en un sistema de creencias rígido, más autoritario, que culpabiliza, que ataca, que censura, que castiga, todo ese tipo de mensajes van a conformar lo que se llama el padre crítico. En este caso negativo, porque está culpabilizando, atacando, criticando, o en su versión un poquito más amable, el padre crítico positivo, si esa crítica, ese juicio va enfocado a una mejora, a una mejora constructiva, una crítica constructiva de lo que ha sucedido. Entonces podemos tener en nuestro interior ese padre que puede ser más enfocado hacia el padre nutritivo, hacia el padre crítico, en un u otro formato. Suele ser más el crítico negativo cuando estamos hablando de padre crítico, pero bueno. Sí, pero en realidad también el análisis transaccional lo que dice es que si tenemos un padre crítico habría que ayudarnos, ¿no? a llevarle más a un padre más nutritivo, más comprensivo, ¿no? De alguna manera. Claro, que esté balanceado entre padre crítico positivo y padre nutritivo.
que no todo es bonito y ni todo es claro. fenomenal. Hay veces que hay que establecer ese juicio crítico, pero un juicio crítico Sí. realista, Sí. Objetivo y con un intento de construir algo mejor, no con un intento simplemente de hacer sentir mal a la otra persona o reprenderla por algo que no te ha gustado. Perfecto, esa sería el estado del yo padre. Ese sería el primero de los estados, que sería el yo padre. La P, de arriba. Se representa con una P, con un circulito superior. Y en medio tenemos la A. En medio tenemos la que es el adulto, pero vamos a hablar antes del niño porque tiene vale. un poquito más de sentido empezar por el niño. Por contraponerlo a esta parte que hemos hablado del padre, que es como la parte más del sistema de creencias y de cosas incorporadas. Cuando hablamos de la parte del niño es justamente todo lo contrario, es un estado emocional que va a reflejar una forma instintiva, natural de comportarse tal cual lo haría un niño, como haríamos nosotros cuando éramos pequeños. Van a ser reacciones, por tanto, basadas en emociones, en sentimientos, deseos, fantasías, todo eso partiendo de sensaciones de cuando éramos pequeños. Por tanto, va a ser una parte poco racional, que va a estar dominada por estos impulsos naturales, por la curiosidad, por la intuición, por el asombro, por el disfrute de las cosas, el entusiasmo, la imaginación, fantasía, todo eso es lo que va a englobar esta parte. Nos va a llevar a motivarnos, a querer hacer cosas. Por lo tanto, es un motor del sistema y va a englobar todo aquello placentero que nos gusta hacer. Por ejemplo, pues lo que decías tú, jugar, y nos provee de energía todo lo que hacemos. Puede que estemos en esta parte de niño, un niño más temeroso, inseguro, porque no le han dado una base de seguridad, desde un apego seguro. Y entonces a lo mejor puede que se comporte de una forma más cruel, más egoísta, más rígida. Estaremos hablando de un niño pues más inhibido, no sería un niño que fluye naturalmente con su entorno. Entonces también podemos hablar de varios tipos de niño. El niño también se puede subdividir igual que la parte padre. Partimos inicialmente de lo que se llama el niño libre, que es un niño que fluye naturalmente con lo que sucede a su alrededor, como decíamos, que está con esa parte de espontaneidad y naturalidad propia, de investigar el entorno, de aprender. Y conforme ese niño libre va recibiendo instrucciones del entorno, desde esa parte de mensajes que le van mandando sus figuras de autoridad, va a ir modulando esa parte y la va a ir transformando. Por ejemplo, un niño espontáneamente, si ve una persona subida de peso por la calle, va a decir, mira esa señora qué gordo es. Entonces, claro, nosotros le tenemos que decir, bueno, sí, pero eso no puedes decirlo. Entonces, no puedes decirle a esa persona que es gorda. Entonces el niño ya aprende que eso no lo puede decir y su naturalidad, su espontaneidad la va censurando ahí. Buscamos, la idea es que vaya adaptándose a una realidad de forma adaptativa, pero bueno, depende de cómo sean estos mensajes, puede que ese niño se sobreadapte y sea un niño que, como está deseando recibir de sus padres gratificación, aprobación, mirada de cariño, que le den un valor determinado, y a lo mejor ese valor solo viene impuesto a través de seguir una serie de pautas, de normas y de actuaciones, pues este niño puede que se sobreadapte. Y entonces construye lo que se llama el niño adaptado. Que es un niño que va a censurar su espontaneidad en función de lo que quieren los demás, en función de las normas externas, de un modo más extremo, no de un modo adaptado, si no está equilibrado. Eric Berne decía que nacemos príncipes o princesas y en el proceso de civilización nos va transformando en sapos, porque es un poco como nosotros, nuestra esencia natural la tenemos que modular a todo esto. Adaptar, ¿no? Sí, es lo que pasa muchas veces con la educación, que a veces la educación si es muy rígida o es muy, muy tradicional y muy normativa, a veces pues el niño hace un dibujo y le dice, no, eso está mal, tienes que hacerlo así. Y entonces, a lo mejor tú puedes proponer actividades en las que el niño esté aprendiendo de una forma en la que no censuras totalmente esa parte expresiva de su naturalidad y espontaneidad, o una educación más impositiva en la que solo hay un modelo válido, solo hay una cosa válida y entonces el niño se tiene que adaptar a ese modelo dejando de lado toda su espontaneidad. Por eso en educación es importante también que incorporemos modelos nuevos en los que pues tenemos en cuenta todo esto para que no haya una sobreadaptación de los niños, sino que haya esté equilibrado su parte natural y espontánea con una guía y una dirección adecuada. Esta sería el del niño del que partimos, el niño al que llegamos cuando la educación interviene, cuando el entorno interviene, pero puede que el niño decida no sobreadaptarse al entorno. Y se revela. Entonces nos encontramos un niño de 3 años, con la etapa del no, nos encontramos un adolescente. Es decir, un niño que se rebela contra determinados sistemas de creencias que no está de acuerdo, o por lo menos está de acuerdo tal y como se lo están imponiendo, y entonces hace todo lo contrario. Y entonces si le dices, no puedes decir a un señor que es gordo, no sé qué, pues lo voy a decir si me da la gana, pues no sé qué, y lo dice más. Entonces es una parte que podemos también desarrollar, que está bien que esté ahí para no adaptarnos a todo,
pero igual tiene que estar equilibrado. Todas estas partes de las que hablamos no es que haya unas mejores que otras, no es mejor un padre nutritivo que un padre crítico positivo, no es mejor un niño libre que un niño adaptado, que un niño rebelde, pero tienen que estar equilibrados entre sí, porque si están muy desequilibrados hacia un lado, pues deja de ser adaptativo. Y en realidad lo que tenemos que hacer es usar cada una de esos roles para lo que nos sirva, ¿no? O sea, está bien que nos rebelemos si alguien nos quiere hacer daño, si vemos a alguien que nos quiere secuestrar, ¿no? Exacto. ¿no? Y ahí está muy bien un niño rebelde, ¿no? Para una situación así. Depende de la situación, podemos usar una u otra porque pueda ser más adaptativa o tenga una funcionalidad, más mejor, ¿no? Exacto, si lo tenemos equilibrado en nuestro interior, si digamos estas circulitos que representan cada una de estas partes, tienen todos el mismo tamaño y todo funciona por igual, está nuestro sistema equilibrado, podemos en un momento dado desequilibrarlo en favor de uno de esos estados y actuar solo de uno de esos estados porque es lo que requiere la situación, pero después volveríamos a ese estado de equilibrio en el que todo estaría otra vez con potencialidad de ser usado. No nos volcaríamos solo en uno de esos estados, que es lo que pasa muchas veces, que hay un desequilibrio, entonces la persona solo funciona desde la parte niño rebelde o desde la parte padre crítico y entonces anula todo lo demás. De hecho, dicen que es muy interesante también, Javi, que un poco que nos analicemos y que pensemos que la mayor parte de nuestro día en qué parte estamos, ¿no? Si estamos en el niño rebelde, si estamos en el niño adaptado, en el niño natural, o si no estamos en el padre crítico, nutritivo, ¿no? O sea, en qué estamos más, ¿no? Durante nuestro día. Sí, es difícil que haya ese equilibrio tal cual sería lo ideal. Generalmente, pues por cómo nos han educado y por cómo funcionamos, nos hemos posicionado más hacia uno u otro. Pero bueno, siempre y cuando no sea algo desadaptativo, porque esté muy, muy volcado e impida la conexión con los otros estados, bueno, puede ser funcional, pero es interesante el hacer esa mirada diaria de en qué parte estamos. A mí me gusta mucho también esto para el profesorado, ¿no? Porque me gusta mucho que puedan mirar si están más en una parte más padre crítico todo el rato con sus alumnos o al contrario, una parte tan nutritiva que a lo mejor se vuelven permisivos cuando no lo tienen que ser. Y eso sí que vemos un poco los roles, ¿no? Como más establecidos y que hay que trabajar, ¿no? ¿Qué área hay que trabajar de ellos para equilibrarse más, ¿no? Sí, exacto, porque como decíamos, esto tiene aplicación a todos los sentidos, no solo en clínica, sino también en la parte de educación es fundamental, porque es como es una figura también de autoridad importante, es una figura que le está mandando mensajes importantes a ese padre del niño, que tiene que ir incorporando y tiene que tener pues una dirección correcta para que el niño, su personalidad no la censure y sea como Eric Berne diga auténtico. Al final, cuando hablamos de salirnos de esa autenticidad, pues estableciendo una parte de nosotros que no muestra nuestro interior tal como es, no conecta con nuestra intimidad real. Y Javi, nos falta la parte adulta, que la has dejado para el final, sí, ¿no? La bolita del medio. La bolita del medio, sí. La dejamos para el final porque es una parte que se construye después. Ajá. Es como un procesador de información, como un ordenador que va recogiendo, va analizando los datos del exterior de una forma totalmente objetiva, los va almacenando, procesa con ellos. Nos permite entonces entender... ¿no? Sí, es la parte objetiva. Sí, es la parte más objetiva. Es el estado más racional, realista, objetivo de los tres. Porque, como decíamos, incorpora experiencias del entorno y entonces funcionamos a partir de las experiencias, de la información que hemos obtenido. No nos dejamos guiar por las emociones, no nos dejamos guiar por un sistema de creencias que nos han trasladado a otra persona, sino que es nuestra propia experiencia la que nos permite dictaminar lo que sucede. Entonces, la experiencia con el entorno a través de sensaciones físicas, sensaciones emocionales, sensaciones de todo tipo, nos va dando una serie de datos, los acumulamos y funcionamos con ellos después. Que no siempre está genial, ¿eh? Porque si de repente yo le cuento a alguien cómo me siento y me habla desde esa parte adulta, no sé si me gustaría tanto, ¿no? Lo digo para la gente que esté empezando a pensar, entonces tenemos que estar más desde el adulto. Bueno, depende, ¿no? Si yo le empiezo a decir a Javi, oye, me encuentro fatal, ¿por qué tal? Y entonces me dice, claro, es que tienes que dormir 8 horas diarias y no has estado durmiendo, no sé, ¿no? Alguna cosa así, pues no me hace ninguna gracia, ¿no? Es una parte muy, muy interesante porque nos permite tomar las decisiones más razonables, más convincentes, más ideales, sin dejarnos influenciar por estas emociones, es decir, sin que nuestro pensamiento inteligente se vea enturbiado por esa parte más de juicios de valor o de emociones, y nos permite también pues resolver conflictos y situaciones en muchos momentos. Pero ahora hablamos un poquito de esas relaciones en las que igual si estamos hablando desde ahí, cuando una persona demanda otra cosa, pues evidentemente... Claro, no siempre buscamos información en los demás, a veces buscamos una parte sintónica emocional que si no la encontramos no estamos a gusto. Sí, lo digo un poco porque en muchos momentos a lo mejor nos pueden escuchar y es como, bueno, a veces ves, es que esto es muy importante ser racionales, ¿no? En algunos momentos y no es verdad. No, es importante estar equilibrado en los tres estados. Efectivamente. ¿Ya tenemos entonces los 3 estados? Sí, vamos a poner algún ejemplito, por ejemplo, porque como decíamos, es un estado que es totalmente descriptivo, no es un estado valorativo. Entonces, por ejemplo, un adulto
un estado adulto nunca diría hace frío o hace calor, diría hace 35 grados, hace 4 grados. Es el día más frío del año, desde 1977. Diría cosas de ese tipo. O diría son las 7 de la mañana o son las 12 de la noche. Claro. No diría es pronto, es tarde. Sí. No diría lo has hecho bien, lo has hecho mal. Diría pues has hecho y describiría la conducta que has hecho. Has hecho esto. No diría esto lo has hecho bien, no lo has hecho mal. O no diría has sacado mala o buena nota. Diría has sacado un 3, has sacado un 10. Pero no diría nada más. No entraría a juzgar. Y Javi, ¿podría poner un ejemplo de los 3 como yo lo explico en las formaciones? Claro, adelante. Yo normalmente lo que explico es que, por ejemplo, para entender un poco todas estas partes, ¿no? Que son 3, pero que se subdividen. Yo explico muchas veces que imaginaros que entramos en un autobús y que de repente hay una persona que nos pisa, ¿no? Entonces, si reaccionamos desde el padre crítico, diríamos, desde luego, esta juventud que va sin ningún cuidado, ¿sí? Podría ser una manera de reaccionar desde nuestro padre crítico. Desde nuestro padre nutritivo, un nutricio sería un poco decir, bueno, no pasa nada, no te preocupes, ¿no? A la persona que nos ha pisado. Desde la parte adulta es, uy, esta persona me ha pisado, ¿no? Con un peso a las 11:30 de la... me ha pisado el pie derecho. El pie derecho, exactamente, el dedo gordo a las 11:30, justo en la articulación primera de... ¿sí? El niño rebelde diría, pues ahora le voy a pisar yo después, ¿no? El niño adaptado se miraría para abajo, se inhibe y no dice nada. Y el niño al natural diría, ¡ay, qué daño! Algo así, muy buen ¿no? ejemplo, sí. Para que se pueda entender un poco todas estas partes, algo que parece muy complejo, pero que lo tenemos ahí. Lo has condensado muy bien en una frase. Tenemos el resumen. Y ahora vamos a hablar de cómo, Javi, esta parte que nos has explicado tan bien y tan claro, podemos llevarnos a la comunicación, ¿no? Cómo podemos tener una comunicación eficaz y cómo el análisis transaccional nos ayuda a esto. Bueno, ahí entraríamos en lo que acabas de comentar hace un rato, de que decías de si yo de repente a una persona le digo cómo me encuentro y me responde, claro, es que no has dormido 8 horas y es lo que hay que dormir. Ahí es una cosa que no nos hace sentir bien, porque estamos buscando una relación con un otro a través de la comunicación. Es lo que Eric Berne llama caricias. Para el caricias es cualquier intercambio comunicativo en el cual yo recibo del otro algo, atención, mirada, cuidado, empatía, recibo algo de la otra persona que necesito. Un reconocimiento, lo hablaba, ¿no? Como que las caricias emocionales son reconocimientos del otro, no tienen por qué ser caricias físicas. Exacto, no era caricias en el sentido físico, sino en el sentido psicológico. Pero era muy bonito, ¿no? El constructo, ¿no? De las metáforas tan bonitas que utiliza Verne, que una de ellas era esta de caricias, ¿no? También. Sí, entonces buscamos eso incluso a nivel de si yo, por ejemplo, un reconocimiento. Me encuentro una persona en el portal, un vecino, y le digo hola, y me dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Si yo no digo nada, esa persona se va a sentir un poco mal porque él me ha dado, digamos, más palabras que yo. Me ha dado un intento de conectar con cómo estoy, yo no se lo doy. Y entonces, digamos que ahí le faltarían caricias. Una persona recibe más caricias que el otro porque recibe más interés por parte del otro que el otro solo recibe un hola. Entonces, hasta ese punto es lo que hablamos un poco del sistema de caricias. Y como dices, es importante la comunicación porque cuando nos relacionamos con los demás, nosotros vamos a mandar un mensaje al otro desde uno de nuestros 3 estados del yo. Bien puedo hablarle a la otra persona hablando desde mi parte padre, desde mi parte adulto, desde mi parte niño. Y eso lo estoy dirigiendo también a una parte de la otra persona. Es decir, mi parte padre puede dirigirse a la parte niño del otro o puede dirigirse a la parte padre del otro. Y cuando yo lanzo ese mensaje a la otra parte, a esa parte del otro, espero que lo reciba esa parte y espero que me responda esa parte. Si mi mensaje lo recibe otra parte distinta y me manda un mensaje a otra parte a la que yo no me he dirigido, me hace sentir mal. Entonces, estos intercambios comunicativos es lo que Eric Berne llama transacciones. Y, como decíamos, esperamos que haya una complementariedad. Que si mi adulto le pregunta a una persona a qué hora es, me responda, pues, a las 5:15. No me diga, pues ya es tarde. Si yo busco un dato de realidad, necesito un dato de... Si mi pregunta busca un dato de realidad, necesito un dato de realidad. O si yo, por ejemplo, le pregunto a una persona, oye, ¿qué zapatos me pongo? Porque estoy un poco inseguro, no sé cuál me va a quedar mejor. Es como mi parte niña preguntando a una parte padre del otro, oye, cuídame, asesórame, ayúdame a elegir porque me siento un poco inseguro. Si yo digo qué zapatos me pongo, espero que me responda y me diga, pues mira, mejor estos te van a combinar muy bien. Si yo, por el contrario, recibo pues tú sabrás, a mí que me preguntas, pues eso no me hace sentir bien, porque me está respondiendo una parte que no es a la que yo estoy preguntando. Entonces, en este proceso comunicativo, como decíamos, es importante que las transacciones, los intercambios comunicativos sean complementarios si queremos que la comunicación fluya, nos haga sentir bien y siga adelante, no se quede interrumpida, como pasaría en estos casos. Y también hay que tener en cuenta que a veces la comunicación, este proceso comunicativo, puede que el mensaje no sea tan directo. Hay una parte del mensaje que es lo que llamamos el mensaje manifiesto y una parte que es el mensaje encubierto. Es decir, a veces una parte de un estado del yo nuestro lanza un mensaje a otra parte, aparentemente
pero en realidad le estamos mandando a otro estado. Por ejemplo, yo puedo decir, uy, hace frío. Y puedo decirlo simplemente desde el adulto, desde una parte, ¿no? Bueno, el adulto no diría tampoco hace frío, diría los grados que hace, pero puedo simplemente decir como un compartir hace frío y no espero que el otro haga nada, simplemente eso puedo compartir al otro niño, uy, hace frío, sí, hace mucho frío, ¿verdad? Y hablamos desde un plano de compartir. O puedo decir, hace frío, esperando que la otra persona me preste su chaqueta. Entonces, en ese caso, si yo busco que la otra persona me cuide y me preste su chaqueta, estaríamos hablando de mi parte niño hablando a su parte padre. Entonces, yo espero esa respuesta. Entonces, las relaciones humanas a veces a través de esta comunicación puede que fluya si luego estamos muy hábiles en ese manejo y tenemos nuestros estados del yo muy equilibrados y podemos captar tanto el mensaje manifiesto como el mensaje encubierto y dar una respuesta apropiada. Y cuando esto no sucede es lo que entramos en transacciones cruzadas. En las que ya los procesos comunicativos se interrumpen o no funcionan bien. Por ejemplo, como decíamos antes, si yo le pregunto la hora y me dice, pues ya es tarde, ya es tarde. En lugar de decirme la hora que es, ahí estamos interrumpiendo la comunicación, porque hay un juicio crítico de ese padre a mi niño diciendo que lo he hecho mal, en lugar de adulto a adulto, mandarnos un mensaje de intercambio de información. O si yo digo a una persona, oye, ¿has visto mis gafas? Sería también una pregunta del adulto a la otra persona, y espero que me diga, pues sí, está en el salón, o mira, pues no las he visto en 3 días. Pero que puedo recibir un mensaje que me diga, yo no las he tocado. Que es como su parte niño protegiendo, diciendo, a mí no me culpes, que yo no he hecho nada con tus gafas. Y sería como un niño dirigiéndose a mi padre, con lo cual a mí eso no me hace sentir bien, porque yo no busco eso, yo busco otro tipo de información. O si digo, como dices tú, estoy cansadísimo, pues espero que me digan... pues sí, claro, es que es normal, ha sido un día muy duro, pero si me dicen, pues anda que yo, pues igual. Ahí no encontramos esa complementariedad, son transacciones cruzadas que interrumpen la comunicación y nos hacen sentir mal. No siempre es mal una transacción cruzada, a veces la necesitamos para interrumpir una situación desagradable. O incluso para generar un bucle, ¿no? También estoy pensando a veces en los niños, en las relaciones con niño y sus padres o sus figuras de apego o su madre, en el que se quedan un poco atrapados en ser más niños, ¿no? Y en muchos momentos, si siempre están buscando un padre que les nutra y que les dé, pues a veces hay que hacer un corte, ¿no? También ahí para... Claro. ¿no? Como para despertar otra parte de ellos, ¿no? Y que despierten una parte más niño natural, pero no que estén en esa búsqueda todo el rato de un padre en el otro, ¿no? Claro, en la educación de un niño, si vemos que está muy posicionado en un estado del yo y no fluye con los demás, tenemos que sacarle de ahí. Y a veces podemos utilizar una transacción cruzada para romper ese bucle, como decíamos, que es un bucle que puede haber una complementariedad negativa. Es decir, yo puedo estar, como dices, retroalimentando algo, yo mando un mensaje de cuidado hacia mi padre, hacia la parte padre de la otra persona, esa parte padre de la otra persona cuidar mi parte niño, y ser siempre así, y estar establecido eso hasta el punto que impide mi autonomía. Eso es. Entonces el otro, si se da cuenta, puede que decida interrumpir ese proceso a través de una transacción cruzada, mandando un mensaje distinto para que no siga por ahí la cosa y reiniciemos un sistema de comunicación nuevo. Diferente. Entonces, la transacción cruzada interrumpe la comunicación y nos da la opción de, a raíz de ahí, reconstruir otra vez la comunicación desde un sistema más equilibrado. O no, directamente dejarla interrumpida, porque no nos interesa. Por ejemplo, si alguien nos trata mal y nos dice que todo lo hacen mal, pues a mí eso no me hace sentir bien, yo no quiero seguir hablando con esa persona y puedo decirle, te veo molesto, parece que no me gusta el modo en que hago, no te gusta mucho el modo en que hago las cosas. Entonces lo devuelvo de ahí sin sentirme herido, sin sentirme atacado, simplemente le reflejo que esa persona está insatisfecha con cómo yo hago las cosas, pero me salgo del estado valorativo, no acepto ese juicio de que lo he hecho bien o lo he hecho mal, porque es una cosa que puede ser subjetiva. Entonces estos serían un poquito los 3 estados del yo, sus subdivisiones y bueno, cómo funcionan a nivel comunicativo. Luego, a partir de ahí, Eric Berne pues, también hablaba de las posiciones existenciales de vida. Eso me parece muy interesante. Si nos puedes hablar de esto que decía Eric Berne, de tú estás bien, yo estoy bien, es que era la posición existencial que él decía que era la máxima, ¿no? Como la más bonita, ideal. ¿no? El ideal. Es el ideal porque cuando estamos en una posición en la que yo considero que yo estoy bien y el otro está bien, me permite establecer una comunicación más auténtica, ¿no? Profunda y ideal, desde un punto de vista más homogéneo de que fluya la comunicación y más auténtico para nosotros, dejando que nuestra intimidad relacional pues fluya con la de la otra persona y no intentemos esconderla ni taparla. Y de hecho que hay personas, ¿no? Él también expresaba que hay personas que viven en ese estado, ¿no? Que quieren todo el rato sentirse ellos bien, pero que el otro se sienta bien. Y no que yo me siento mal y tú te sientes bien, ¿no? Como esas mezclas, ¿no? Que hay o esas permutaciones. Si me puedes contar un poco... Puede haber todas las diferentes posibilidades que comentas. Yo puedo pensar que... serían 4, ¿no?
Yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy bien, tú estás bien, en la cual considero pues que mis aportaciones son valiosas, son auténticas, las de la otra persona también. Entonces la puedo tener en cuenta y llegamos juntos pues a una conclusión en la que yo no intento imponer mi visión ni me dejo ni acepto la visión del otro, porque considero que los dos podemos aportar cosas interesantes y en la relación podemos mejorarlo. Si yo considero que mi opinión es mejor que la del otro siempre, o que yo soy mejor en algún aspecto, o que el otro pues es inferior a mí, yo voy a tener una posición en la que yo considero que estoy bien y el otro está mal. La posición yo estoy bien, tú estás mal. Entonces voy a intentar siempre... Esa es la parte más psicopática, ¿no? Que se habla también de... Y la parte más normativa, que hablamos antes un poco del autoritarismo, en la que considero que mi modelo es el único válido y lo demás no. Y entonces tienes que adaptar a mi modelo. No hace falta que vayamos a un extremo tan psicopático, ¿no? Un modelo tradicional de escuela muy tradicional, antigua, entraría dentro de ahí. El profesor sabía lo que hay que hacer en todo momento. Solo existe tal cual lo ha explicado él. Y todo lo demás no existe. Y todas las otras formas que al niño se le puedan ocurrir no son válidas. Esa sería la posición de yo estoy bien, tú estás mal. Puede que sea al revés, en la que yo no me doy importancia ni valor, igual por experiencias de vida que he recibido y tal. Y entonces voy a dar peso a la opinión de otro y la mía no vale. Entonces yo considero que yo estoy mal y tú estás bien. O podemos considerar que todos estamos mal, yo estoy mal, tú estás mal, ninguno de los dos tenemos la parte depresiva, ¿no? También un poco. Esto no funciona nada, la vida es muy mala y tenemos que resignarnos y no hay nada que hacer porque yo no sé qué hacer y tú tampoco me puedes aconsejar porque no hay nada que hacer de todo esto. Y la otra, que nos faltaba una, ¿no? La de yo estoy mal, tú estás bien. No, ya hemos hablado, sí. También. Sí, es la que decíamos que en la que yo cojo la opinión del otro solo porque solo vale la del otro, la mía no vale. Y entonces me quedo sin personalidad porque adopto siempre lo que dicen los demás. ¿Y cómo podemos usar todo esto en nuestro día a día? ¿O cómo podríamos hacer para usar esto en nuestro día a día? Bueno, como decíamos, tenemos que estar sintonizados y equilibrados en cada una de nuestras partes. Hacer un poquito de introspección en el día a día, de ver en qué estado estoy más, porque seguramente estamos más en un estado que en otro. Seguramente hay otros estados que son más pequeñitos. Verne lo hablaba como si fueran vasos comunicantes, en lo cual si un estado crece mucho, el otro se hace muy pequeñito. Entonces tiene que haber un equilibrio. Cuando uno está muy desarrollado, evidentemente hay otro que ha tenido que reducir su tamaño para que se quepa. Entonces necesito buscar cuál está en exceso, cuál está en defecto y tratar de equilibrar desde ahí. Y en la relación con los demás, pues ver qué modelos comunicativos con los demás me hacen sentir bien y cuáles me hacen sentir mal, porque ahí nos están hablando de que suceden cosas. Yo recuerdo mucho cuando estudiábamos análisis transaccional que se veía cuando se tenía la parte padre muy grande, ¿no? Y estaba ese círculo como muy grande, y en la niña pequeñita que se hablaba mucho de los curas, ¿no? Como ejemplo así como metafórico, ¿no? Sí. De la parte de un religioso, de un cura, efectivamente tiene una parte padre, ¿no? De unas normas muy rígidas, muy tal, lo que hay que hacer, ¿no? Sí, en términos de bien y mal. En términos de bien y mal. Sin embargo, el niño es muy chiquitito, que casi no puede ni existir, ¿no? Y luego el ejemplo de tener un niño muy grande, que serían los niños, pues a lo mejor, o alguien que tiene pues que está siempre viviendo en esa parte niña, sin responsabilidades, ¿no? Y como... Sí, que no les han puesto límites adecuados, que no les han enseñado a las cosas que le hacen sentir bien y mal. Entonces, pues a lo mejor son personas que de adultas pues no saben manejar la parte económica y se gastan todo su dinero y no prevén de cara a futuro las cosas, o hacen lo que quieren en cada momento y saltan las normas y los límites y no los aceptan. Pues sí, cosas de ese tipo. Me parecía muy interesante cómo se veía, ¿no? Esa parte en la que uno es muy grande, otro es más pequeñito, y cómo lo podemos equilibrar, ¿no? También un poco. Bueno, pues me parece muy interesante todo esto que tenemos. No sé si hay algo más que podamos contar sobre... Podemos contar mil cosas, depende del tiempo que tengamos. tenemos todavía nos quedan 10 minutitos de tiempo. Bueno, entonces podemos hablar de muchas más cosas. Sí, podemos hablar de más cosas. Cuéntanos algo más sobre, no sé si la aplicación o sobre algo más que... Bueno, también tenemos que tener en cuenta que todos estos estados internos del yo van a ir configurando también lo que se llama nuestro guión de vida. Ajá. El guión de vida es un patrón que yo sigo desde que soy pequeño, desde mi primera infancia hasta el final de mis días. Y va a involucrar toda la toma de decisiones que yo voy a tomar en toda mi vida, en referente a qué me dedico, qué hobbies voy a tener, en qué dedico mi tiempo libre, todo ese tipo de cosas. Es como una predicción ya desde que nazco, porque los mensajes que me van llegando de mis padres y sus expectativas quedan implícitas en mí desde que nazco. Entonces, en mi primera infancia ya voy a desarrollar, digamos, este guión de vida. Este guión de vida podemos resumirlo como que alguien en algún momento dado, una figura importante de autoridad, relevante para mí, me dijo lo que tenía que hacer en la vida y yo decidí seguirlo para siempre.
Entonces va a estar establecido por un sistema de creencias en la cual, por ejemplo, si me han enseñado que hay que cuidar a los demás, que es muy importante el otro, que hay que dar a los demás todo antes que para mí, si yo me focalizo mucho en esa parte hacia el otro, pues quizá a lo mejor decido trabajar en una ONG o decido hacer actividades solidarias y volcarme mucho en ese estado. Eso pasa muchas veces cuando los niños viven situaciones con sus madres, que son madres como depresivas, que a lo mejor están mal, no se sienten bien, y de repente la madre tiene la necesidad de que ha venido, ¿no?, para hacerle feliz, y que tiene que alegrarle la vida. Incluso esa parte de alegrarle la vida, y hay gente que es así como muy payasa, ¿no? En el sentido, no en el sentido de juicio, ¿no?, sino que siempre está haciendo reír, y es como, bueno, no hace falta que nos estés haciendo reír, ¿no?, a todos, porque se quedó un poco como el guión de vida de que siempre era quien alegraba, ¿no?, quien hacía de reír. O las personas que efectivamente han tenido una mamá que han proyectado en ellos la necesidad de salvarla, ¿no?, casi. Exacto, Una experiencia, y al final, acaba teniendo un guión de vida. De mi guión de vida es ayudar a mi madre a que tenga una vida mejor, ¿no?, de alguna manera, y me quedo toda la vida cuidando a mi madre. Exacto, sí, si ¿no?, tengo esa necesidad. aunque tenga familia, ¿no?, y sigo yendo y la ayudo. Adopto la expectativa de mi madre de que la cuide, de que me necesita, me lo creo que me necesita, en lugar de pensar que es una persona adulta que también puede valerse por sí misma. Si acepto para obtener su reconocimiento y su valoración, pagar ese precio estar siempre dedicado a ella, pues entonces puede que desarrolle ese modelo de hacia el otro, no hacia mí, y entonces pues esté volcado ahí y esté abocado a pues que todas las parejas que voy a elegir, los trabajos que voy a elegir, todo va a ser en función de lo que quieran los demás. Entonces pues voy a seguir ese guión de vida, sí, ¿no? Igual asumo horarios laborales que no quiero, pero es que hay que hacerlos, y ya está, porque la empresa lo requiere, yo qué sé, y todo desde ahí. Sí, o en las relaciones de pareja hacer lo mismo, ¿no? Estar siempre para las necesidades del otro y no para mis propias necesidades. Claro. O sea, que ese guión de vida no solo se genera en esa dirección con la figura de apego, sino que al final se acaba haciendo en todas las áreas, ¿no? Es un guión de vida. Para todo. ¿no? Incluso ahí puede ser también patológico. Si, por ejemplo, nuestro padre, imagínate, es alcohólico y desde niño lo veo, y yo establezco con mi padre una relación intensa y profunda en la cual siento que estamos muy unidos, y mi padre, por ser alcohólico, al final acaba desarrollando una cirrosis y muriendo desde ahí, es posible que ese niño repita el patrón, porque es como establecer la continuación de lo que necesita. Él era como su padre, él tiene que ser como su padre, y ser su padre implica cogerlo todo. Entonces a veces es como una herencia que nos viene impuesta, que no podemos elegir qué cogemos y qué no, sino que lo cogemos todo en bloques y no nos paramos a revisarlo. Ser conscientes, ¿no?, también, porque hay una que parte, puede estar pasando esto. Eric Berne decía que es un guión, una forma preconsciente de relacionarme y de seguir la vida, porque es un plan preconsciente en cuanto a que yo decido conscientemente una serie de cosas, pero basado en cosas inconscientes que yo no estoy contemplando. Entonces, pues estamos ahí un poquito a medias. No lo elijo al 100% desde mi parte natural. A mí esto me ayudó mucho también a darme cuenta de cómo me relacionaba, ¿no?, y de mis propios guiones de vida, incluso de las cosas que nos habían dicho casi sin darnos cuenta. En algunas otras teorías se habla también del proyecto sentido, ¿no?, de cuando estamos dentro de la tripa o el vientre de nuestra madre, cómo nuestra madre nos ha puesto ya ahí, ¿no?, una serie de expectativas, una serie de cosas encima que a lo mejor no nos pertenecen, y que nacemos ya con eso, ¿no?, pegado, un proyecto, ¿no? Ya nos han puesto un proyecto de vida, ¿no?, que se llama. Sí. Que es un poco lo mismo, este guión, ¿no?, que vamos desarrollando. Sí, nosotros decidimos, como decimos, qué parte de ese padre revisamos y actualizamos, decidimos qué guión decidimos seguir, si estamos muy conectados con todo eso. Es decir, volviendo a lo que decíamos antes, nacemos príncipes o princesas, la sociedad nos transforma en sapos, pero depende de nosotros el volver a ser príncipes o princesas. Estaba pensando también nuestra responsabilidad. Eso es, estaba pensando también algunos ejemplos más, ¿no?, que puedan ayudar también a la gente que nos escucha cuando de repente, pues no sé, en nuestra familia hay mucha tristeza, mucha depresión o pobreza, ¿no?, o que hay pobreza en el sentido de que no les va bien económicamente, ¿no?, y parece que es que a mí no me puede ir bien porque es que si no, como que no pertenezco, ¿no?, y parece que no estoy ayudando porque estoy saliéndome de un lugar... Sí. ¿No? Que no cojo todo, ¿no? Como decías tú, ¿no? Sí, te da miedo como superar a mis padres implica que puedan excluirme del sistema, entonces yo quiero seguir perteneciendo a este sistema, por lo tanto me quedo siempre a un nivel en el que no paso de una línea, porque parece que mi familia es
tiene este patrón, entonces yo no puedo establecer un nuevo patrón porque me rompo lo que es el sistema familiar. Eso es. Y de alguna manera para ayudarnos, ¿no?, con este guión de vida, lo que tendríamos que hacer es primero ser conscientes de que esto nos puede estar pasando y luego, por un lado, mirar con cariño que en mucho tiempo de nuestra historia hemos seguido ese guión porque era parte natural desde nuestra parte niña, ¿no? El seguir eso, porque si no era muy difícil seguir adelante, aceptar que lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, aceptar que de vez en cuando también lo vamos a seguir haciendo y que no nos tenemos que juzgar por ello, sino que forma parte también de toda nuestra historia, ¿no? Y que es muy difícil que un niño o una niña salga de una situación así. Aceptando todo eso, pero sabiendo que a día de hoy sí que podemos mirar de otra manera, ¿no? O tener un padre o una madre que nos diga de alguna manera que ahora puedes disfrutar, ahora puedes tener dinero, ahora puedes estar bien, y si tienes más, pues comparte si quieres, ¿no? Que rompa, ¿no? Desde todo la eso. transaccional se llama los permisos. Permiso para cambiar de guión, para dejar que mi guión se modele y se module. Y para eso es construir también una parte padre o madre, ¿no? Como mucho más constructiva, mucho más capaz, que nos mire desde quién somos, ¿no? Y no desde una historia que ha sido difícil, ¿no? Y una historia de superación, que cuando es una historia de superación es genial, pero quizá una historia de superación no nos sirve en el día a día, ¿no? Exacto. Esto sería. Todavía tenemos más tiempo, ¿eh? Así que nos puedes contar si nos puedes... Podemos hablar de una cosita más, una última cosita. Cuéntanos algo más, sí. Hablábamos antes que el análisis transaccional es una teoría de la personalidad, de la comunicación y de las relaciones humanas. Hemos estado hablando mucho pues, de esta parte de la personalidad, de la parte de comunicación. Hemos entrado un poquito en lo de relaciones humanas a través de las transacciones. Hay una parte muy interesante también del análisis transaccional en cuanto a las relaciones humanas, que es lo que Eric Berne denomina juegos psicológicos. Entonces, de hecho, son cosas que vamos estableciendo continuamente a nuestro alrededor. Eric Berne decía que en realidad no nos relacionamos, que en realidad estamos jugando. Sí. Pensamos que nos estamos relacionando con los demás y en el fondo estamos jugando. A veces hay que decirle al otro, deja de jugar ya, ¿eh? Pero cuando hablamos de jugar, no establecemos aquí la idea de un juego lúdico, la idea de algo que me divierta. No es este tipo de juegos lo que denomina el análisis transaccional. Sino es una relación con el otro en la cual yo voy a buscar obtener algo a través del otro, una necesidad, una carencia que yo tengo, un deseo, pero intento obtenerlo en la relación con el otro a través de una manipulación del mensaje que yo le mando. Entonces, para obtenerlo. Para obtener eso, sí. Digamos que es una forma disfuncional de comunicación que utilizamos para cubrir estas carencias, bien de atención, de reconocimiento, de valoración, de afecto hacia uno mismo. Y es una forma disfuncional de comunicación porque digamos que los dos pierden. Ya. Gana el que inicia el juego, gana, entre comillas. Sí, consigue lo que quería, pero en ese conseguir lo que quería hay un desgaste emocional profundo por ambas partes. Generalmente hay una frustración, generalmente hay una desvirtuación de esa relación, se deteriora de alguna forma, por lo tanto los dos digamos que salen perdiendo. Vamos a ir un poco más a concretar. Por ejemplo, imaginemos que una persona está en una parte niño y busca que haya un padre que le cuide y esté pendiente de él todo el rato, pero a la vez no quiere asumir lo que significa tener un padre, es decir, que yo estoy por debajo y otro está por encima. Yo quiero quedar por encima. A nivel de poder, quiero que mi poder quede por encima, pero demando esa parte padre. Entonces, por ejemplo, hay un juego psicológico en el que se llama ¿y si? El por qué no. Y el otro dice sí, pero. Entonces, por ejemplo, hay una persona que dice, es que ahora tengo otra vez que no me voy a poder ir de vacaciones porque tengo a mi perro que quedarme cuidando con él, siempre igual, no me puedo ir nunca de vacaciones. Entonces, estoy lanzando un cebo, lanzo un mensaje a otra persona para que me diga algo, claro, para que me aconseje. Digo, oye, ¿y por qué no te planteas que se queden tus padres con él? O... Claro, es lo normal, ¿no? Cuando yo lanzo una preocupación, el otro escucha y normalmente me manda una respuesta. Entonces ya ha picado, ya entra en mi juego, ha cogido el cebo que yo le lanzo y ha respondido eso que tú respondes. Entonces, si esta persona está jugando este juego psicológico, nos diría, sí, pero es que a mis padres no les gustan los perros y al final, pues si le dejo el perro, luego me lo va a echar en cara, me va a estar diciendo que ha tenido que cuidar de mi perro y yo mientras estoy de vacaciones, entonces no me compensa. ¿Y por qué no te llevas al perro? ¿No? Sí, si me lo llevo y luego no puedo entrar a un restaurante porque no admiten perros, o ya el alojamiento está condicionado porque no admiten mascotas. Y si, por ejemplo, te contratas un hotel de perros, que hay hoteles de perros que se pueden quedar y así te puedes ir tú de vacaciones. Sí, pero eso es muy caro y yo no me puedo permitir a nivel económico o algo así. Entonces entraríamos en ese estado que al final llega un punto en el que el receptor deja ya de dar respuesta porque... Sí. Yo ya dejo de dar respuesta y te digo, pues muy bien, quédate sin vacaciones. Se da por vencido porque ve que no puede, nada de lo que aporta sirve. Sí. Entonces,
ya digamos ha perdido, el otro ha ganado porque su planteamiento inicial era justamente ese, conseguir llevar a la otra persona, activar el padre de la otra persona desde mi niño, pero dejarle sin argumentos y quedar por encima y ganar. Sí, sentir que es como yo tenía razón con sentirme mal, claro, ¿no? pero al final... También pierde porque se queda mal. Claro. También pierde porque no tiene una solución. Claro. No va a poder adoptar una solución. Es como ese niño rebelde que dice, pues ahora no voy a coger ninguna de las soluciones que me das. Ninguna me va a valer. Pero claro, no le vale, entonces el perjudicado es él también. Y la relación se deteriora porque esa otra persona acaba harta. Entonces, ¿y qué hay que hacer ahí entonces? Saberlo, pues ¿no? Ser identificar, ¿no? Consciente, ¿no? Cuando en las relaciones con los demás acabamos siempre entrando en lo mismo. O sea, hay personas con las que hablamos y generalmente el tema de conversación acaba derivando siempre en lo mismo. Estamos entrando en cosas de este tipo, de este juego o de otros muchos. Y al final los dos salimos insatisfechos de la comunicación. Entonces, cuando yo estoy con una persona, sé lo que va a pasar, se verificó que la conversación discurre por los mismos derroteros. Lo que ocurre es que tenemos ganas de dejar de hablar con esa persona. Y yo no me voy con buen feeling de esa comunicación. Sabemos que hemos entrado en un juego psicológico. Casi siempre estamos inmersos en juegos psicológicos porque todo el mundo está ahí con sus ganas de jugar, lanzando las cañas, a ver si alguien pica los cebos. Entonces, si identificamos que yo no me siento a gusto con esta persona cuando me comunico con él, descubro que siempre acabamos hablando de lo mismo y la comunicación transcurre por un derrotero que acaba siendo siempre el mismo, puedo intentar darme cuenta que estoy entrando en su juego psicológico y romper eso. No que en realidad la persona que está pasándole esto lo que quiere es un poco sentirse escuchada y que se está sintiendo mal y que le toca vivir una situación que a lo mejor no puede salir de ella, ¿no? Claro, siempre hay un estado, partimos de un estado de necesidad y de carencia, pero que en lugar de buscar cubrir eso de forma auténtica y de forma adaptativa, de forma sana en la relación con los demás, entramos en una forma insana. Vale. Siempre está relacionado con lo que hablamos antes, con los guiones, con los estados del yo, de yo estoy bien, tú estás bien, o yo estoy mal, tú estás mal, o al revés. Entonces, si yo estoy bien, voy a decir sí a las cosas, sí, no. Si yo estoy mal, voy a decir sí, pero no, pero... Vale. Y voy a poner siempre un pero, no me va a servir. Dinos un juego más, ¿tienes alguno de estos más? Bueno, hay muchos juegos. Cualquier cosa, este es un ejemplo, pero cualquier situación en la que veamos que estamos entrando en un bucle, como decías antes, estamos en un juego psicológico. Eric Berne tiene un libro que, bueno, no sé si Eric Berne o Steiner ahora mismo, Claude Steiner, que es otro desarrollador de la teoría del análisis transaccional, que se llama Juegos en que participamos, y habla un montón pues, de estos tipos de juegos. Ellos analizaron diferentes juegos que eran los más recurrentes, en los que en las reuniones sociales siempre veían que acababan jugando. Por ejemplo, personas que compiten, ¿no?, con nosotros, y siempre es mejor. Y lo suyo siempre es mejor. Mira, pues me compraste coche. Sí, yo también tengo un... No, pero el mío es mejor porque el mío consume menos. Pero el mío es mejor porque... Entonces siempre una competición de ver quién tiene el mejor coche y bien porque es mejor. Y al final intentar como ese juego de poder, de lucha, de quedar por encima del otro, en sentido positivo o negativo. Que hay personas que también siempre están mal. Y es como... Joder, estoy fatal, no sé qué, pues yo estoy peor porque mira, yo encima no sé cuánto estar, y ellos siempre están peor que los demás, les pasa todo lo peor, magnificado por 3 de lo que a nosotros nos ha pasado, o bien en lo mejor o lo peor. Entonces es otro juego psicológico también, en el que hay un juego de poder bien negativo en positivo. Bueno, ahora sí que ya no tenemos más tiempo, ya no te podemos exprimir más para que nos hables y nos cuentes más cosas, porque llega nuestro momento de terminar. Y bueno, lo primero quería es agradecerte toda esta exposición y toda esta claridad en la exposición, porque creo que nos ha ayudado mucho a tener una comunicación más eficaz, y que no vale que ahora se pongan a jugar nuestra audiencia con los demás, con estos juegos psicológicos. Hay que jugar desde el niño, desde la parte, como tenemos el juego desde el niño, no desde la parte de los juegos psicológicos. Y nada, pues agradeceros vuestra escucha, deciros que seguimos y queremos seguir acompañándoos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en raicespsicólogos.com, y que nos vemos el próximo lunes en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.